Bienvenidos inversores, hoy analizaremos la criptomoneda Bitcoin después del análisis de ayer que os gustó muchísimo ya que acertamos la predicción de la cripto Celo subiendo un 40%, además de que tomé la operativa. Os recomiendo que veáis el vídeo para que entendáis un poco el contexto. Sin embargo, no puse una orden de ejecución en la parte de profit, sí que puse un stop loss, pero no puse un profit. Y durante la noche, ya que era la hora que me tocaba pues irme a la cama, pues amigos, hizo ese recorrido que mencionábamos que era muy posible que hiciera. Os recomiendo que veáis el análisis para sacaros un contexto, porque en el vídeo de hoy vamos a analizar la cripto de Bitcoin y nos encontramos con una segunda fase de impulso bajista. Teníamos este canal después de esta primera fase bajista y nos encontramos ahora con una segunda ocasión. ¿Qué sucede aquí, amigos? Pues nos estamos encontrando en un nuevo canal bajista que podemos apreciar en estas zonas de aquí. ¿Qué movimiento esperamos de Bitcoin para poder tomar una operativa? Pues disculpen, el escenario sería el siguiente. Ahora lo que estaremos buscando es que rompa estos mínimos que ha hecho el día 22, hace muy pocos días, pues hizo este nuevo mínimo que vamos a marcar con una línea horizontal de los 15.460, y lo que esperaremos es que los rompa, pues aproximadamente puede ser en los 15.000, 15.100, sería esta zona de aquí. Así que estaremos buscando un movimiento bajista de este estilo y cuando rompa mínimos veremos cómo funciona el volumen, porque podéis comprobar cómo aquí rompió los mínimos de esta zona, en esta vela de aquí, rompió esta zona. Sin embargo, siguió cayendo el precio. Por lo tanto, tendremos muy en cuenta pues el tema del volumen para ver si la tendencia puede seguir hacia la baja o si la tendencia pues nos empieza a dar principios de hacer un cambio, de hacer pues una tendencia alcista. Esto lo estaremos viendo cuando el precio se acerque a esta zona que os estoy diciendo de los 15.000 aproximadamente. Esperaremos a que rompa estos mínimos de los 15.500. Así que muy atentos, amigos, a los próximos días, los próximos 2-3 días. Yo creo pues que el movimiento ya se habrá cumplido, o quizás durante la semana estará pues oscilando en esta zona lateralmente de forma bajista. Así que veremos qué sucede a lo largo de esta semana. Esperaremos este movimiento llegando hasta esta zona de los 15.100. Vamos a ver un poco el gráfico diario para tener un contexto más amplio de lo que está sucediendo con Bitcoin. Y hace mucho que lo analizábamos, marcamos este canal bajista que parece, si nos acercamos a esta zona, pues que empieza a romperlo. Podéis comprobar aquí en estas últimas velas, si tenemos en cuenta pues la tendencia de este canal, porque también podríamos hacer así, amigos, ampliar un poco el canal. Así que tampoco hay que tomar malas perspectivas, ya que esto no puede significar una vuelta, sino que también pues, puede significar una continuación de la tendencia bajista. Así que iremos viendo cómo evoluciona el precio. Nos estamos encontrando actualmente en esta zona, como os fijáis. Teníamos este mínimo de aquí, que es el justo donde hemos marcado el mínimo. Podemos observar que fue una zona pues muy interesante también, que tocó aquí el precio. Así que iremos viendo si cae, porque si pasa de los 15.000, si no hace un rebote en esa zona, podríamos encontrarnos en zona de 14.000, 13.000, 12.000. Veremos qué sucede a lo largo del año, ya que yo me acuerdo cuando compré Bitcoins en 2018, que estuvimos todo un año y además, ya lo comenté en un vídeo hace mucho, de que el valor que perdió Bitcoin en ese entonces, en esa primera fuerte caída, fue de un 82%, y el porcentaje que llevamos actualmente es de un 76%, así que el precio puede seguir cayendo. Podemos estar hasta principios de año 2023 pues con el Bitcoin a la baja, teniendo en cuenta este 80 y pico por ciento, sería unos 11.000, sería el precio objetivo que podría llegar a caer Bitcoin. Así que veremos qué sucede cuando toque este nuevo mínimo, que os digo que va a romper pues en los próximos días, durante esta semana. Veremos cómo rompe este mínimo y veremos si podemos tomar una operativa alcista para tomar algún provecho.
para sacar algún profit. Y si no, o en caso contrario, como os decía, del volumen, si el volumen no acompaña, pues amigos, dejaremos que siga cayendo, llegando hasta los 12.000, que es el punto donde más entraremos. En ese punto, pues Bitcoin ya habrá tocado pues casi zona mínima para darse la vuelta, así que estaremos viendo. También hay que tener en cuenta pues todo lo relacionado pues con la economía, todos estos sucesos como esta guerra, las crisis y todo esto, amigos, que siempre están generando miedo, así que veremos qué sucede. De momento tenemos este plan, esta predicción para Bitcoin, el punto de romper estos mínimos, así que muy atentos. No olviden suscribirse para no perderse los próximos análisis. Les invito a que vean el análisis que realicé de Celo Crypto, para que así entendáis un poco la operativa que os he comentado al principio del vídeo. No olviden dejar su comentario también si quieren que analice alguna criptomoneda en especial. Y nos vemos en el próximo análisis.